Hola, buenas tardes y bienvenidos a su programa Relaciones Internacionales en el Tiempo. El día de hoy, 4 de mis compañeros viajarán al pasado para hablarnos un poco más acerca de la Sociedad de las Naciones. Pero antes de pasar con ellos, me gustaría explicar un poco qué fue la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones fue creada después de la Primera Guerra Mundial y a partir de los tratados de Versalles y los 14 puntos de Woodrow Wilson, específicamente del 14, donde Wilson pedía a las naciones que garantizaran la independencia política y la integridad territorial mediante el liberalismo, la cooperación y la diplomacia abierta. Lo que la sociedad quería hacer era que justamente por medio de esta cooperación se frenara un poco lo que fue la Primera Guerra Mundial y se hiciera otra gran guerra. Tristemente fracasó al inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya que no pudo frenar un conflicto como lo había pedido. Pero eso lo hablarán un poco más mis compañeros más adelante. Mientras pasamos con mi compañero Ricardo, que se encuentra en 1920, para hablarnos un poco más acerca de la estructura de la Sociedad de las Naciones. Adelante, Ricardo. Así es, Rosa, nos encontramos afuera de la sede principal de la Liga de las Naciones, aquí en Ginebra, Suiza. Esta organización cuenta con 32 miembros originales, más tenemos la suposición que en un futuro podría llegar a una máxima expansión de 57 miembros. Esta Liga de las Naciones cuenta con 3 organismos principales: el Secretariado, la Asamblea y el Consejo. Empezando hablando de la Asamblea, en esta organización todas las delegaciones van a tener derecho a un voto. Aquí mismo también se llegará a la resolución y recomendaciones posibles en los cuales solo se puede llegar mediante un voto de unanimidad. De igual manera se va a aceptar la entrada de nuevos miembros con 2/3 partes de votos en aprobación y de igual manera el presupuesto de todo el organismo de las Ligas de las Naciones. Ahora enfocándonos un poco en el organismo del Secretariado, este mismo organismo va a tener la función de la organización de las sesiones de la Asamblea y del Consejo. Finalmente, pero no menos importante, el Consejo cuenta con 5 miembros permanentes: Italia, Japón, Reino Unido, Francia y Alemania, y 9 miembros no permanentes que van a ser renovados cada 3 años. La principal función de este consejo es la indagación y conciliación sobre cualquier tipo de problemáticas que se enfrenten. Tan es así que cualquier país que no forme parte de esta misma organización puede llevar sus procesos a este consejo. Cabe mencionar que la Sociedad de las Naciones tiene 2 organismos afiliados. La primera de estas es la Organización Internacional del Trabajo, más también se encuentra la Corte Permanente de Justicia Internacional. Bueno, ahora de acuerdo a la soberanía podemos encontrar con 2 autores muy importantes, que es Hobbes y Bodin, cada quien en su época, pero primero fue Bodin, en donde asoció la soberanía con la figura del rey, mientras que Hobbes lo hizo con la figura del Estado y la autoridad del monarca absoluto. Eso es lo que quiere decir que la soberanía reside en una sola persona, una sola identidad. Para eso los individuos antes tenían una defensa y una presentación, lo que después se puede decir que fue una representación y una seguridad pública. Y bueno, a partir de aquí se constituye el Estado, en donde comienza a tener más problemas, por lo que empieza al Estado internacionalmente. Y bueno, en el contexto actual, la soberanía en los Estados ha sido un objeto de discusión y erosión debido al crecimiento de estas organizaciones internacionales y lo que es en general la globalización. Por lo que, por ejemplo, tuvimos el problema en la Sociedad de Naciones cuando Italia estaba invadiendo Etiopía. No le podían decir que no, porque precisamente en el esquema hobbesiano dice que el Estado es soberano. Entonces, simplemente fue por eso. Entonces, ahora ya de acuerdo a la importancia en las relaciones internacionales, simplemente es que cómo pasar de un estado de naturaleza a un contrato social y después con la Revolución Francesa darle como un movimiento, una movilidad a la contemporaneidad de las relaciones internacionales y las nuevas organizaciones. Ahora, un principio que también va a caracterizar a esta nueva sociedad de naciones es la seguridad colectiva. En su objetivo principal es que los Estados miembros puedan promover y desarrollar una resolución a sus controversias de forma pacífica. Asimismo, se habló sobre su renuncia a la diplomacia secreta y se comprometen a reducir sus armamentos de forma voluntaria, así como también se comprometieron a respetar la integridad territorial y a la independencia política, estableciendo así un vínculo de solidaridad entre los Estados. Así hemos visto cómo se ha tratado de desarrollar un nuevo sistema de seguridad colectiva. ¿Pero qué quiere decir bien este término? Bueno,
Este principio se basa principalmente en una idea. Un agresor contra cualquier Estado miembro debe ser considerado un agresor contra todos los demás Estados miembros. En este caso, de que un miembro de la Sociedad de Naciones ataque a otro, se considerará automáticamente que está en guerra y se recomienda a los gobiernos que pongan a su disposición la Sociedad de Naciones las fuerzas militares necesarias para poder luchar contra este Estado que ha ido en contra del pacto. En este caso, esperemos que este proyecto sí nos ayude a prevenir una Segunda Guerra Mundial. Y bien, hemos regresado al estudio después de ese gran viaje en el tiempo para poder concluir ahora con lo que pasó con la Sociedad de las Naciones. Y bueno, en primer lugar, el mismo país desde el que había nacido la propuesta, Estados Unidos, se negó a ingresar como miembro. El rechazo del senador Cabot Lodge y otros políticos republicanos fue determinante. Se negaban a subordinar la autonomía económica y militar de su país a una organización supranacional, es decir, pusieron su soberanía por sobre todo. El hecho de que una potencia como Estados Unidos finalmente no formara parte restaba credibilidad a la organización. A todo ello ha de sumarse además una serie de acontecimientos que aceleraron su fin. Por un lado, Francia ocupó en 1923 la cuenca de Ruhr en Alemania, con el objetivo de exigir reparaciones de guerra, algo que la sociedad no condenó. En 1931, Japón invadió Manchuria militarmente, y ellos sí fueron condenados, pero su respuesta fue abandonar la organización sin recibir ninguna sanción. Finalmente, la invasión de Abisinia por Mussolini, Italia, tampoco obtuvo consecuencias ni sanciones por parte de la sociedad, que apostó por una política de no intervención. Dato curioso, el único que sí dio un comentario al respecto de esto fue México. Y bien, debido a esta serie de acontecimientos, no se pudo hacer nada para impedir el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Y finalmente, la sociedad dejó de existir en 1946, dando paso a la actual Organización de las Naciones Unidas. Eso es todo de nuestra parte, esperamos que les haya gustado mucho y les esperamos en la siguiente.